Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. El plan de una asociación de alemanes de los Sudetes de celebrar su primer congreso en Chequia desató una fuerte polémica entre los políticos checos, y con ese tema empezaremos nuestro programa de hoy. Mi nombre es Juan Pablo Bertaza y los saludo a todos ustedes desde los estudios de la Radio Checa en un nuevo programa de Radio Praga Internacional. Luego abordaremos una noticia que realmente sorprende. El consumo de cerveza en Chequia ha caído a un mínimo histórico, lo que preocupa, por supuesto, al sector, que ya pide medidas para frenar el declive. Por último, Gonzalo Núñez nos presenta al arqueólogo checo Pavel Pavel, que acaba de ganar el premio a Mejor Audiolibro en el concurso de viajes Hanselka Sigmund por su obra Rapa Nui, justo en el marco del 40 aniversario de su primer viaje a la isla de Pascua. Pero antes de abordar todos estos temas, escuchamos las noticias más importantes del día, hoy en la voz de Daniel Ordóñez. Noticias. El Centro Nacional contra el Crimen Organizado y la Policía Militar intervienen desde la mañana de este martes el Hospital Militar Central en el barrio de Střešovice, en Praga, según confirmó a la emisora Radio Journal de la Radio Checa el portavoz policial Jaroslav Ibehej. La policía detuvo a 11 personas en el hospital y otros lugares. El portal Odkrito.cz informó de la redada y dijo que la policía había detenido a uno de los médicos jefes de la institución. Los detenidos son sospechosos de un delito grave de obstrucción a la justicia, así como de fraude, soborno, falsificación de informes médicos y emisión de dictámenes falsos. Así informó Richard Petrasek, jefe de la Fiscalía del Distrito 6 de Praga. La obstrucción a la justicia con el fin de obtener un beneficio cuantioso, lo que se considera por encima de los 400.000 euros, se castiga con hasta 10 años de prisión, al igual que el fraude con perjuicios de tal magnitud. Según el presidente del Slavia de Praga, Jaroslav Tvrdik, el club tomará medidas estrictas tras los incidentes ocurridos en el derbi de Liga del sábado contra el Sparta, en el que hubo una invasión masiva de ultras al campo, agresiones a futbolistas y lanzamiento de bengalas a la tribuna de la hinchada rival. La pirotecnia y cubrirse el rostro estarán completamente prohibidos en las gradas del estadio Eden, y además se podrán revisar los documentos de identidad en los torniquetes de entrada al recinto del Slavia. El club impondrá multas, pero también implementará un sistema de cámaras de reconocimiento facial que aún no cuenta con una base legislativa en Chequia, afirmó Tvrdik. Será drástico para nosotros, nos perjudicará, nos costará millones, pero si no se puede lograr mediante el diálogo y el entendimiento, entonces habrá que hacerlo mediante la represión. En este punto quiero comprometerme públicamente a que nadie volverá a usar un pasamontañas ni a encender pirotecnia aquí, declaró Tvrdik en el programa Tiki Taka del canal OnePlay Sport. Las autoridades alemanas no tienen intención de interferir en el debate en Chequia sobre si Brno es un lugar adecuado para celebrar el Congreso de los Alemanes de los Sudetes de este año. Así lo declaró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Para el Ministerio, el objetivo del Congreso, que ha provocado una fuerte repulsa entre los partidos del gobierno checo, es la reconciliación entre alemanes y checos. El Congreso tendrá lugar la próxima semana, siendo la primera vez que se celebre en la República Checa. El primer ministro bávaro Markus Söder confirmó su participación este lunes, mientras el primer ministro checo Andrej Babiš afirmó que en lugar de reconciliación, lo que hará el Congreso será reabrir viejas heridas. Sin embargo, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, invitó al castillo al presidente de la Asociación de Alemanes de los Sudetes, Bernd Posselt. Me sentí muy complacido porque creo que es una muy buena señal de reconciliación, reaccionó Posselt. Según información recabada por iroslas.cz, el ex político y ex candidato a las elecciones parlamentarias por Top 09, Otto Sixtus Libal, volverá a ser juzgado este mismo mes. La Fiscalía lo acusa de un nuevo caso de violación después de que Libal hubiera sido condenado a una pena de prisión condicional el año pasado por un delito similar que presuntamente cometió. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó este veredicto, que tendrá que volver a ser juzgado. Su excompañero en Top 09, Dominic Ferry, exdiputado y quien fue una de las figuras más destacadas del partido, lleva más de 2 años en prisión por violación.
El Safari Park de Dvůr Králové proporcionó un nuevo grupo de 4 bongos machos de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios para la reintroducción de esta rara especie de antílope en peligro crítico de extinción en su hábitat natural en los bosques de Kenia, según informa la agencia AP. El parque Safari Dvůr Králové fue uno de los primeros parques de Europa en comenzar la cría de bongos. Los primeros animales fueron importados desde Kenia por Joseph Wagner. Desde el año 74 han nacido aquí 109 crías, dice el director del parque de Dvůr Králové, Přemysl Rabas. Todos los bongos seleccionados por el coordinador del programa europeo de cría llevan sangre del zoológico, explicó. Este antílope es conocido por su pelaje marrón con distintivas rayas blancas. Con menos de 100 ejemplares restantes en estado salvaje, el objetivo es alcanzar los 750 para el año 2050. Para este miércoles se esperan cielos de gran nubosidad. Por la mañana y la noche se podrían dar también cielos parcialmente nublados o despejados. En la mitad norte del país se producirán precipitaciones, especialmente en zonas de montaña. En el resto del territorio nacional las lluvias serán solo ocasionales y de poca intensidad. Por la noche, en el cuadrante noroccidental de Bohemia, las precipitaciones serán más copiosas. Las temperaturas máximas se situarán entre 13 y 17 grados, pero en el oeste y algunas zonas del norte de Bohemia se quedarán entre 10 y 13 grados. Las mínimas durante la noche rondarán los 5 grados. Y estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional. El plan de una asociación de alemanes de los Sudetes de celebrar su primer congreso en Chequia a finales del mes de mayo desató una fuerte polémica entre los políticos checos. Los detalles nos los cuenta. El año pasado, el líder de los alemanes de los Sudetes, Bernd Posselt, entregó el premio de los derechos humanos de su asociación Sudetendeutsche Landsmannschaft al Festival Meeting Brno, cuyo propósito es fomentar el diálogo entre distintas comunidades al abordar y discutir temas históricos y sociales importantes a través de programas artísticos y charlas. Entre sus esfuerzos también hubo intentos de reconciliación con los alemanes expulsados de Checoslovaquia después del final de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el presidente checoslovaco Edvard Beneš emitió varios decretos que confiscaban todas las propiedades de los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana y húngara como respuesta a la ocupación alemana de Checoslovaquia y la agresión nazi durante la guerra. Luego del gesto de la asociación alemana, Meeting Brno invitó a Sudetendeutsche Landsmannschaft a organizar su congreso en la capital morava a finales de mayo de este año, lo cual sería su primera vez realizando un evento propio en Chequia. Este hecho despertó la ira de muchos políticos checos del actual gobierno, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, del partido SPD. Posteriormente, el primer ministro Andrej Babiš también entró en la disputa al expresar que mucha gente en Chequia percibía el congreso planificado como una provocación, lo cual podría llegar a desatar varios conflictos. Lo hemos discutido con el embajador alemán. Nuestra gran esperanza es que esto no ponga a prueba nuestras relaciones con Alemania. Pensamos en el futuro y para nosotros Alemania es nuestro socio económico más fuerte. En el pasado, Babiš se había negado a abordar el asunto. De hecho, hace 3 meses el primer ministro expresó que este tema no es problema del gobierno checo, después de su reunión con Markus Söder, ministro de Baviera, la región alemana donde se ha instalado el mayor número de alemanes de los Sudetes. El viernes pasado, durante su visita a Berlín, el ministro de Relaciones Exteriores checo Petr Matýnka, del partido Automovilistas, también criticó al presidente de la asociación Bernd Posselt. El político reiteró su crítica este lunes en una entrevista para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde además dijo que el ministro Markus Söder y el ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt, que participarán en el evento, no disfrutarán del acontecimiento en Brno. A lo largo de los años, las reacciones de algunos expresidentes como Václav Klaus y Miloš Zeman han sido más directas y tajantes.
El último, por ejemplo, ha llamado a los alemanes de los Sudetes la quinta columna de Hitler y se ha negado a revisar los decretos de Beneš, ya que esto sería un insulto hacia las víctimas del nazismo. Opiniones semejantes comparten también algunos de los miembros del gobierno de Babiš, que esta semana presentaron una propuesta en la Cámara de Diputados, expresando la oposición de la Cámara al Congreso. Finalmente, la votación no se llevó a cabo y el miembro del Parlamento Lukáš Vlček del movimiento STAN resumió las posturas de la oposición. La mayoría gobernante presentó una propuesta sin sentido. Al hacer esto, ellos bloquearon todo debate relacionado con asuntos importantes como la vivienda, el sector social y el sistema de permisos de construcción. En mi opinión, esto es nada más que una tapadera de los problemas del gobierno de coalición. En la República Checa, si tienes muchos problemas y escándalos, puedes cubrirlos con los decretos de Beneš. Por el momento, el Congreso de Sudetendeutsche Landsmannschaft no se ha visto severamente afectado por las reacciones negativas. Bernd Posselt prometió en una declaración el miércoles de la semana pasada que el Congreso se llevará a cabo. Esta noticia sí que sorprende. El consumo de cerveza en Chequia alcanza un nuevo mínimo histórico con solo 121 litros por persona en 2025, lo que genera alarma en las cerveceras que piden medidas al gobierno para frenar el declive y evitar el cierre de bares. Más con Ivana Bondarkova. El consumo de cerveza en la República Checa, tradicionalmente uno de los más altos del mundo, ha registrado un descenso significativo hasta alcanzar niveles históricamente bajos. Según datos presentados por la Asociación Checa de Cervecerías y Malterías, en 2025 cada ciudadano consumió una media de 121 litros, una cifra que, al margen de los años marcados por la pandemia, supone el nivel más bajo jamás registrado. La producción tampoco ofrece mejores perspectivas. Durante el pasado año se elaboraron 19,96 millones de hectolitros de cerveza, lo que representa una caída superior al 4% respecto al año anterior. El sector considera que la situación es preocupante y advierte sobre posibles consecuencias para el sector de la hostelería. El director de la Asociación Checa de Cervecerías y Malterías, Tomáš Slunečko, atribuyó este descenso a varios factores en una entrevista con la radio checa. Entre ellos destacó los cambios en los hábitos de consumo de la población más joven y condiciones meteorológicas adversas. Los jóvenes beben menos y se dedican más a otras actividades que al consumo de cerveza. Además, el clima tampoco ha sido de gran ayuda. Muchos jardines cerveceros no pudieron abrir porque llovía o hacía frío. Otro de los motivos señalados por Slunečko es el aumento de los precios, especialmente en bares y restaurantes. Según los datos presentados, solo el 28% de la cerveza destinada al mercado checo se consumió en establecimientos de hostelería, mientras que la mayor parte se vendió en supermercados en formato de botellas y latas. En el pasado, ambos canales mantenían un equilibrio más estable. Ante este panorama, el sector teme un progresivo cierre de bares. Como respuesta, la asociación propone una reducción del impuesto sobre el valor añadido aplicado a la cerveza de barril. Una reducción del IVA podría ser un medio para que la gente vuelva a los bares. Seguro que no sería una solución milagrosa, pero podría estabilizar el sector y evitar que los locales desaparezcan. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas ha indicado que esta medida no se encuentra actualmente en discusión.
Como respuesta a la postura del gobierno, Jindřich Fialka, representante de Defensa al Consumidor en materia alimentaria, ha manifestado su intención de no abandonar la propuesta y discutirla en profundidad con las autoridades competentes. Pese a la tendencia general negativa, el informe anual del sector destaca un aspecto positivo: el crecimiento de la cerveza sin alcohol. En 2025 se produjeron 1,68 millones de hectolitros de esta variante, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior. Además, las pequeñas cervecerías ofrecen señales alentadoras, ya que el número de nuevas aperturas superó al de cierres durante el último año. Estos datos aportan cierto optimismo en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo y desafíos económicos para una de las industrias más emblemáticas del país. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Praga Internacional? Yo escucho Radio Praga Checoslovaquia desde la década de los 80, cuando la etapa de la Guerra Fría. Mi interés principal en ese tiempo era de escuchar estaciones de radio internacional, principalmente de la Cortina de Hierro, dado que en ese tiempo pues no teníamos noticias, no sabíamos casi nada de este tipo de países, y en ese tiempo tenía mi radio de onda corta y localicé Radio Praga Checoslovaquia. La escuché porque siempre tuve ese interés de conocer Praga, una ciudad muy hermosa que guarda pues todavía tradiciones de aquellos tiempos. Ahora en la actualidad se llama Radio Praga Internacional, y pues escuchamos por onda corta nosotros la radio, dado que pues de otro modo casi no nos damos cuenta, no tenemos conocimiento de cómo es un país, de cómo es este país, específicamente la República Checa ahora en estos tiempos. Sigo escuchándola porque su programación es muy variada y muy interesante. Yo, desde Guadalajara, México, mi nombre es Javier González Nungaray, apoyo incondicionalmente a que esta emisora continúe saliendo, continúe trabajando por medio de onda corta, y aparte de pues las redes sociales, que es donde yo también contacto mucho y me doy cuenta de esta estación. Así es de que, amigos, estoy muy agradecido con ustedes porque a través de todo este tiempo pues he tenido muchas experiencias bonitas de esta radio, aparte de las demás, pero en especial de esta radio, que me ha dado muchas satisfacciones y me ha hecho muchos gustos. Así es de que les deseo suerte y estoy con ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo y un gran saludo a Javier González de México. Por supuesto, a todos ustedes también los invitamos a seguir enviando mensajes de apoyo que la verdad nos gratifican muchísimo y de alguna manera resignifican todo nuestro trabajo, como ustedes saben, en estos momentos de incertidumbre. Pavel Pavel es el arqueólogo checo que le enseñó a caminar a los moais de la isla de Pascua justo cuando se cumplen 40 años de su primer viaje a ese recóndito lugar. Pavel Pavel ejercita la memoria y además celebra. Acaba de ganar el premio al audiolibro de viajes del año con Rapa Nui. Los detalles con Gonzalo Núñez. Tepito o Teenua, el ombligo del mundo. Los nativos de Rapa Nui creen que Isla de Pascua es el centro de la Tierra por su ubicación estratégica en medio del Pacífico. Y por lugar remoto y recóndito, Rapa Nui casi no tiene competición, pero antes era mucho más inaccesible todavía. El famoso ingeniero, escultor y arqueólogo checo Pavel Pavel fue quien desentrañó el misterio de cómo los moais eran movidos de un lado a otro de la isla, experimentando con instrumentos rudimentarios. Pavel Pavel visitó por primera vez Isla de Pascua en 1986 y todavía no entiende cómo lo dejaron entrar a Chile. En conversación con Vladimir Krotz de Radio Journal,
Pavel Pavel recuerda ese primer viaje 40 años después. La Checoslovaquia de entonces vivíamos bajo el socialismo y la isla de Pascua, que está en la Polinesia, pertenece a Chile desde 1888. En aquella época, en 1986, en Chile había una dictadura, por lo que era impensable que un checoslovaco viajara al Chile del dictador Pinochet. Thor Heyerdahl, noruego y promotor del viaje, llevaba rusos y árabes en sus expediciones, así que tuvo muchas dificultades para obtener visas para todos nosotros para el viaje a Chile, pero de alguna manera lo consiguió y en esa ocasión también le otorgaron, casi de casualidad, una visa al checoslovaco Pavel Pavel, de 29 años, originario de Strakonice, al sur de Bohemia. Entrar a Chile era una cosa, pero manipular las estatuas otra totalmente diferente. Pero Pavel Pavel, aunque joven, era un hombre de mucho ingenio y recursos. Y el permiso para mover los moais, afortunadamente en aquel entonces la protección de las estatuas estaba en sus inicios, así que visitamos el Museo Nacional de Chile. Fuimos a pedir los permisos para trabajar en Isla de Pascua. Todos pensaban que me enviarían de vuelta a Checoslovaquia porque era inútil llevarme a la Isla de Pascua. No habrá permiso para tocar los moais ni menos moverlos. Me sentía incómodo al imaginar que después de 3 días y tanto esfuerzo me devolverían a mi país, así que pregunté, ¿hay cemento en la Isla de Pascua? Pues claro que hay, ahí construyen normalmente, entonces haré un molde en la arcilla, una réplica de una estatua, soy escultor y lo rellenaremos con hormigón, se endurecerá en una semana y haremos un experimento con nuestra estatua de hormigón como ya lo hice antes en mi país, les voy a demostrar cómo moverla con cuerdas e instrumentos rudimentarios como lo hicieron antes los habitantes de Rapa Nui. Todos creyeron que no iba a resultar, pero los del Museo Nacional pensaron, si lo consigue y le cuenta al mundo que no le dimos permiso para trabajar, entonces sí que será un problema para nosotros. Así que nos dieron el visto bueno y sellaron nuestros pasaportes. Fue una especie de ayuda checa para Thor Heyerdahl y gracias a eso me convertí en la primera y última persona que tuvo permiso para mover un moai de pie. Zároveň také posledním člověkem, který měl povolení stěhovat sochu Moai ve stoje. Ahora las cosas han cambiado mucho y hay muchas restricciones, así que Pavel Pavel tuvo suerte. Estuvo en el lugar preciso en una época beneficiosa para él y sus experimentos. Nejen Česká republika od počítačů, mailů, Cuando visité por primera vez Isla de Pascua, la gente iba a todas partes, nada estaba prohibido, había pocos turistas, un avión volaba allí una vez por semana, así que era un lugar remoto, recóndito, casi salvaje. Hoy en día hay muchísimos más turistas, los aviones vuelan allí prácticamente 2 veces al día, todos los días, y claro que debe haber algún tipo de regulación. Las estatuas están valladas, no se pueden tocar ni apoyarse en ellas, ni sacarle fotos ni moverlas. Así es como ha cambiado la situación desde mi primer viaje. Hoy en día las estatuas son casi inaccesibles. Si las tocas, un guarda forestal te grita que te van a multar y cosas así. Cuando era niño, sus padres lo llevaron al cine a ver Aku Aku de Thor Heyerdahl sobre las primeras expediciones del noruego a Isla de Pascua, y allí quedó prendado de los moais y quiso saber más. Esas enigmáticas estatuas de mirada severa y ceño fruncido despertaron su curiosidad. Bueno, he sido un soñador romántico desde la infancia y solía recortar artículos sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre cohetes, sobre ovnis, por supuesto la Isla de Pascua, pirámides aztecas, mayas, incas y egipcias, todos esos misterios. Me adentré en este mundo alrededor de los 13 años, cuando apareció el libro de Erich von Däniken sobre recuerdos del futuro. Todo esto me influyó para soñar e interesarme por los misterios del mundo. Los famosos viajeros checos Hans Elka y Sigmund me transmitieron su esencia a través de sus libros, al igual que Miloslav Stingl, quien influyó en mi fascinación por los viajes y los misterios de las construcciones del mundo de nuestros antepasados. Y lo otro es viajar, y todo encajó a la perfección. Thor Heyerdahl nos demostró que nosotros, los que navegamos en balsa por los estanques cerca de Strakonice, también podemos soñar con cruzar el océano en balsa a través del
Pacífico hasta la Polinesia, o en barcos de totora desde Marruecos hasta Centroamérica, como él hizo con el Kon-Tiki. Así que todo se fue dando, vi que había maneras, que era posible, solo hay que tener un poco de suerte y estar un poco preparado. Ahora, para cerrar el círculo de una vida dedicada a los viajes y la investigación arqueológica, acaba de ganar el premio Hanselka y Sigmund al mejor audiolibro de viajes del año con Rapa Nui, lo que le hace mucha ilusión ya que ellos fueron sus maestros. Pavel Pavel es el checo que le enseñó a caminar a los Moais y todavía disfruta recordando sus aventuras en Isla de Pascua de 1986, cuando no había restricciones de ningún tipo y él pudo manipular y mover un Moai y mostrarle al mundo sus hallazgos. Y así llegamos, amigos, al final de esta emisión de Radio Praga Internacional. Le queremos agradecer hoy muy especialmente a Dagmar Hlídková, que nos ha acompañado en el sonido, Díky moc dajo, y a todos ustedes, por supuesto, por estar del otro lado. Esperemos que hayan disfrutado este programa, que nos sigan acompañando durante todos estos días y, por supuesto, los invitamos a ingresar a nuestra página espanol.radio.cz para repasar todos los artículos, noticias, informaciones y entrevistas que les presentamos a diario. También nos pueden visitar, comentar y escribir en cada uno de nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, X y nuestra flamante cuenta de Instagram, que ya no es tan flamante porque tiene su tiempo. Y por supuesto los seguimos animando a enviar sus mensajes de apoyo, que los iremos leyendo en el transcurso de cada uno de nuestros programas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos próximamente en Aslichenow.